gracias. Y cuando hablamos de historia, no es tan lejana, porque aquí lo vemos a Robert, a Marcela, a los hijos de Augusto Timoteo Bandor, y no es tan lejana la historia porque ellos sufrieron atentados. Ellos fueron perseguidos siendo niños, con un auto en la ruta y tiroteados. O sea que, para que no pensemos que estamos hablando de 200 años atrás, no. Estamos hablando de una historia contemporánea, de una historia que vivimos nosotros, nuestros padres, y ahí nos retrotraemos a la historia, al nacimiento de Bandor. En migraciones se ve que hay muchos brutos en migraciones y anotan los apellidos de cualquier manera, pero Bandor. Y le decían el holandés antes de haberse ganado el nombre del lobo, que se lo pusieron los compañeros en la fábrica. Pero le decían el holandés porque le tocó el servicio militar y estuvo en la Marina, y eso le permitió conocer el mundo. Recorrió los 5 continentes y eso también ayudó a darle una visión estratégica tal vez, más allá de su sentido natural. El otro día, hace unas semanas, recordábamos los bombardeos a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, cuando la oligarquía arremetió para matar a Perón y no pudo cumplir ese objetivo, simplemente mató a niños, ancianos y visitantes ese día en la Plaza de Mayo. Bueno, en esas jornadas de la loca y cruel oligarquía argentina de 1955, sobre ese final del peronismo, cuando el país estaba hecho pedazos, producto de esa gran crisis que determinó el exilio de Perón, ahí asume la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica el compañero Bandor. Y fue él, cuando escuchamos hablar de la palabra resistencia peronista, es el nombre que cae de Maduro. ¿Quién organizó la resistencia peronista? ¿Que era algo anárquico? Si los partidos estaban todos borrados. Fue el movimiento obrero organizado el que fue dando esa resistencia de 18 años contra la dictadura militar. Y ese hombre, el que organizaba, el jefe de las 62 organizaciones peronistas, porque la UOM había sido intervenida, Bandor había estado preso, y entonces desde la clandestinidad, sin ningún recurso económico, con la persecución policial de él y para sus compañeros y delegados, se organizó esa resistencia heroica que llevó adelante el peronismo para lograr el retorno del general Perón. Pero bueno, pasaron en esos 18 años infinidad de cosas, entre ellas su muerte, el asesinato, porque Bandor fue traicionado, como le fue traicionado Rucci, como fueron traicionados los líderes del movimiento obrero. Básicamente, cuando yo escribo la historia de la UOM, estoy escribiendo la historia del movimiento obrero argentino, porque la UOM fue la columna vertebral de la columna vertebral del movimiento obrero. Estudiar la historia de la UOM es estudiar la historia argentina. Así que quien lea las páginas de la historia de la UOM, que con el compañero Caló estamos trabajando y reescribiendo, va a estudiar la historia argentina. Y Bandor no muere en cualquier momento, no es asesinado en cualquier momento. Es asesinado en el momento clave de la lucha. Y algunos hablan de peronismo combativo, de sindicalismo combativo, como que hay algunos. Combativo era Lorenzo Miguel, que estuvo preso enfrentando a la dictadura, y el compañero Bandor. ¿Por qué era combativo? Porque eran años de combate. Él se enfrenta a la dictadura de Onganía, a quien le arranca las obras sociales. Y ahí hay un paralelo que voy a hacer ahí con el compañero Antonio.
porque organiza las obras sociales, se la arranca a la dictadura, fruto del cordobazo, porque el cordobazo, una bandera que muchas veces la izquierda levanta, fue peronista y fue metalúrgico, porque ahí se defendía la quita de las retenciones que hacía la patronal a las regionales del interior, específicamente la de Córdoba. Y Bandor logra la unidad obrero-estudiantil y se genera el cordobazo. Y ahí no estaba la izquierda, ¿eh? No estaba la izquierda. La izquierda aparece después para matarlo. Así que es mucho, cuando hablamos de historia, hablamos del presente prácticamente, porque es un ir y venir en la historia. ¿Y por qué se lo mencioné al compañero Antonio? Porque las obras sociales, las obras sociales que consigue Bandor, no para la UOM, para todo el movimiento obrero argentino, antes de las obras sociales era el hospital público, había que ir al hospital público. Y sabemos lo que es el hospital público, siempre es, claro. Salvo la época de Perón, pero después el hospital público, ya sabemos lo que es, ahora. Y las obras sociales, lo recuerdo a Antonio cuando toma la UOM, la toma no de 0, sino de -10, para ahora tener las obras sociales que hoy tenemos, que es una obra social superavitaria. Así que ahí hago el paralelo ese. O sea que a Bandor no solo le debemos el retorno de Perón, la unidad de las clases medias, del movimiento obrero con las clases medias, sino también las obras sociales. Y voy a terminar con un textito muy cortito de Bandor. Cuando está la Organización Internacional del Trabajo, dice al mundo, en plena dictadura aquí. Y miren qué parecido nos hace acordar a temas actuales, ¿eh? Dice, en estos momentos, el movimiento obrero en la Argentina se ha dado un plan de lucha contra la inflación, el costo de vida, la desocupación, que ya suman muchos miles y amenaza por extenderse. Por el imperio de la libertad y de las leyes contra la entrega. En defensa de los derechos de los jubilados, el plan de lucha, que hace 3 meses que no cobran los haberes. Un país rico como el nuestro y con infinitas reservas naturales ha pasado en pocos años a tener una deuda externa de 3.000 millones de dólares. Y el costo de vida solamente en un mes, en el mes de mayo, ascendió al 6,5%, que sumado al anterior nos coloca al frente de la inflación más alta del mundo. Parece que hablara de hoy, ¿no? Tenemos la noble finalidad, que es llevar la justicia social a todo el mundo, eliminando los sistemas inhumanos de explotación. Los países subdesarrollados tenemos ansias de sacudir el yugo de los opresores políticos y económicos. Reclamamos a este Parlamento Mundial que llene estas funciones tan necesarias y que por encima de todas las razas, ideologías o religiones de los pueblos se ponga a trabajar por la paz y la hermandad, volcando los recursos que se usan actualmente para la guerra y la destrucción para conquistar un mundo más libre y más justo. Palabras de Bandor. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Víctor. Continuamos con la palabra del secretario. Los compañeros, compañeras, yo lo que voy a hacer en este momento es leerles la carta que el general Perón le envía al Secretariado Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica después del cruel y vil asesinato al compañero Bandor. Y esto dice así: Bandor fue asesinado por los que se oponen a la unidad de la clase trabajadora. Esta carta al Secretariado Nacional está fechada en Madrid el 10 de julio de 1969. Y dice así: mis queridos compañeros, sin que aún haya podido disipar de mi espíritu el tremendo golpe que el asesinato me ha producido, deseo ayer llegar a los compañeros del Secretariado de la UOM y por su intermedio a todo el gremio metalúrgico mi más profundo sentimiento por el compañero caído y mi repudio más absoluto por un crimen execrable
obra de cobardes especulaciones de gabinete como de miserables asesinos a sueldo, de los que careciendo de razón no tienen escrúpulos para recurrir a lo peor en favor de sus canallescos designios. Un crimen semejante solo puede probar a los extremos que se está llegando en nuestro pobre país en manos de la incapacidad tanto como de la ignominia. Pero aunque el precio sea desproporcionado, esta es una dolorosa experiencia leccionadora para que la clase trabajadora argentina, que frente a los verdaderos enemigos de la patria y del pueblo, no debe ya titubear en tomar su rumbo definitivo. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica ha sido asesinado por los que se oponen a la unidad de la clase trabajadora, que conjuntamente con los demás compañeros peronistas estaba realizando, y el mejor homenaje que todos podemos rendir a la memoria del compañero caído es continuar y realizar la tarea de que la fatalidad sacó de sus manos. Nadie conoce mejor que yo los extraordinarios valores de Bandor como dirigente. Lo conozco desde que comenzó a actuar y he mantenido permanente contacto con él, especialmente desde 1955. Por eso jamás me he dejado influenciar por las patrañas tejidas por la acción publicitaria, ni las acciones de provocación urdidas por el monopolio de la publicación gorila, como asimismo por las calumnias levantadas por las que, careciendo de valores y de grandeza, recurren a la infamia para compensar su debilidad. El aguerrido y castigado gremio metalúrgico suma un mártir más a su gloriosa tradición, que el ejemplo de su vida y de su lucha nos sirva de inspiración en el futuro para que su sacrificio no sea estéril, para que las generaciones que han de seguirnos y triunfar. Si el movimiento peronista ha perdido un valor, ha aprendido en cambio cómo se honra la condición de tal. Les ruego, con mis sentimientos más profundos, quieran aceptar mis condolencias, Juan Domingo Perón. Yo creo, compañeros, que esta carta y el reconocimiento que hace el líder de los trabajadores, que es Juan Domingo Perón, da por tierra muchas de las mentiras que se dijeron sobre Bandor. Y este es el reconocimiento del líder de los trabajadores. Pero hay un reconocimiento tan importante como ese, y es este que estamos haciendo acá. Bandor fue asesinado hace más de 50 años, y a través de ese tiempo siempre los trabajadores han estado acá, recordándolo y agradeciéndole que él entregó su vida por los derechos de los trabajadores. Así que muchísimas gracias, compañeros. Gracias. Toño Caló. Bueno, compañeras, compañeros, gracias por estar. Le agradezco a los compañeros que vi de San Nicolás, de San Martín, de Avellaneda, no sé si hubo algún otro sesional, a los delegados también le agradezco profundamente haber participado en este homenaje que la Seccional Capital hace 53 años que le está haciendo al compañero Augusto Bandor. Yo recién escuchaba a Víctor, y cuando uno escucha hablar de Bandor se te vienen muchos recuerdos en la cabeza. Yo era delegado en ese tiempo, yo lo conocí muy poco, tuve seis congresos en Capital, después no tuve la suerte nunca de poder hablar con él personalmente, pero sí cuando el Lobo dirigía los congresos demostraba la capacidad y la tenacidad que tenía como para dirigir los congresos, cuando los congresos de Capital eran de 800, 900 personas, 400 mujeres, y los debates empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 12 de la noche. Los oradores, los delegados, y algunos hablaban 45 minutos. Y Bandor los escuchaba todo, anotaba lo que decían, y la picardía que tenía el Lobo es que de arriba armaba la lista de oradores, entonces ponía uno que hablara para él, uno que hablara en contra, uno que hablara neutral, y así se armaba el Congreso, y los congresos siempre salían por aclamación. Esto hace, yo hace 53 años que vengo a hacer los homenajes a Bandor. Lo trajimos cuando falleció Bandor, cuando salimos de Capital, el 30 de junio, lo trajimos caminando hasta aquí la Chacarita. ¿Sabe? Empezó a las 4 de la tarde, acá está compañero que está sentando, que fue así. Y bueno, llegamos a las 8 de la noche. Bandor no
no tenía este mausoleo. Fue a tierra como cualquier compañero metalúrgico, acá una cuadra más o menos, no me acuerdo bien. Y ahí empezamos, se creó la agrupación Augusto Timoteo Ardó, lista azul en Capital, no perdió ninguna lesión esa lista en Capital, siempre fue la triunfante. Yo tengo en mi poder, que no la pude traer hoy, la lista que armó Bandón en el año 58, siendo secretario general, él y otros compañeros, pero yo se lo mostré el otro día. Te cuento esto para hablar un poquito de historia, ¿no? Se lo mostré el otro día a unos compañeros, bueno, estaba toda la lista, Lorenzo era tesorero. El último de la lista fue uno de los compañeros más grandes que tuvo la UON también, era José Ignacio Ruch. El último directivo de la lista del año 58 de Capital era el compañero José Ignacio Ruche, que después pasó a ser el petizo gran gigante del movimiento obrero. Y Bandón hizo mucho por el retorno de Perón, por eso Perón le envía esta carta al secretariado cuando lo asesinaron a Bandón. Él fue varias veces a España, en ese tiempo se formaba, había una comisión, eran los 5 grandes, estaba Bandor, Framini, Parodi, Aloe, y no recuerdo el quinto. Y bueno, no sé, yo solo quiero recordar a la juventud. Perón vino con Bandor en el avión y llegó hasta Brasil. Cuando vino hasta Brasil, el gobierno argentino, que eran los radicales, era Ilía, por eso yo siempre cuando los radicales se llenan de democracia no se olvidan. Era Ilía, no lo dejó entrar al país, lo pararon en Brasil y se tuvo que ir otra vez para España. Pero Bandor vino con él en el avión, hizo todo para que él vuelva antes del tiempo que olvidó, y por eso vuelvo a repetir, el Perón le hace ese reconocimiento cuando lo asesinaron. Y a Bandor el día que lo asesinaron al secretariado en la calle Rioja, ustedes fíjense cómo la circunstancia que era para matarlo a Bandor solo. Bandor estaba en su oficina, sentado en el escritorio, y enfrente de él estaba el compañero Penici, que era el secretario general de Santa Fe. Estaban charlando, entraron la gente que lo entró a matar. Bandor le dice: Petizo, andate, lo tiró al suelo, y ahí le pegaron los tiros a él, y después le pusieron la bomba entre medio de las piernas, que los compañeros que estaban ahí lo pudieron tratar de retirar, y la bomba explotó sin que le desarmara el cuerpo de él. Y bueno, lo trajeron al sanatorio, hoy no está, pero el compañero Sanguinetti, que trabajó con la ambulancia, lo pusieron en el sanatorio, lo llevaron al quirófano, y ya no tenía más vida. Yo creo que ahí, cuando dieron la noticia que habían asesinado a Bandor, creo que un poco el movimiento obrero de los trabajadores nos quedaba un poco frío, ¿no? Yo estaba trabajando en la Vasconia, una fábrica metalúrgica de Soldati, y dije: mataron a Bandor, qué grave que va a ser, ¿no? Bueno, ya lo vuelvo así, yo lo veo a Robbie, y a Marcela. Robbie era un bebé, estaba con él y despidiéndole el cajón ahí en Capital, y Marcela estaba al lado de la hermanita mayor. Y bueno, y ahora los veo, ya entre poco van a ser abuelos, si no me equivoco, por ahí andamos, así que iré si paso el tiempo, pero la historia sigue andando. Bandor siempre va a estar vigente entre nosotros. Bandor fue un grande y nunca va a perder lo que hizo dentro de la UON. Mientras los delegados que están aquí presentes y los trabajadores, y nosotros lo recordemos como lo tenemos que recordar, Bandor siempre va a estar presente. Y recién cuando Víctor decía las obras sociales, antes los sindicatos no tenían obras sociales. Los sindicatos se pagaban, los aportes a la UON eran por una estampilla. El trabajador, si quería la compraba y si quería no la compraba. Así se manejaban en aquel tiempo los sindicatos. Y la UON tenía centro médico ahí en Lugano, tenía en Saavedra, antes de tener obra social, tenía un sanatorio que estaba en la calle Pueyrredón, un viejo sanatorio de piezas chorizo a lo largo. Y bueno, cuando Bandor pudo negociar con los milicos la obra social, fue un
un salario diferido, decía él. No le pudo sacar el aumento, pero así contaba Lorenzo, ¿no? Yo le cuento lo que me contaba Lorenzo a nosotros. Es un salario diferido, es los aportes de los trabajadores para tener la obra social. Y bueno, todo el mundo, a veces razonamos y algunas conversaciones de mucho tiempo atrás, bueno, y si, aparte de la traición que yo creo personalmente que fue la izquierda, también puede ser que algunos decían, pero lo puede haber matado porque consiguió las obras sociales, los milicos no se le perdonaban, él se le plantó a los milicos y fue y le dijo, bueno, nosotros hacemos, no hay aumento, queremos un salario diferido, y firmó la obra social, que es el año 70 que está. Él no la pudo disfrutar. La firmó en el 69, la pusieron en vigencia del 70 y no pudo comunicar él que se había puesto en vigencia la ley de obras sociales. Y así tantas cosas tenía Bandor. Uno decían el lobo, ¿cómo le puedo decir? Yo lo tenía en un concepto que era uno de los mejores dirigentes y que todavía, el día de hoy, Bandor deja escuela y uno se acuerda de él, y a veces cuando a mí me tocó conducir la BOM, me acordaba de Bandor y empleaba cosas que él empleaba, en la camaradería, juntar a los muchachos, en los congresos armar las listas, que había quien hablaba y quien no hablaba. Esas son cosas que a uno lo van dejando. Bueno, el orgullo de Bandor es que dejó una BOM poderosa. Ustedes fíjense que hace 50 años, 53 años, y todavía se sigue hablando de Bandor, quiere decir que Bandor fue un líder histórico, y se da la casualidad que justito a Bandor se lo mataron en el 69, el 30 de junio, y Perón se muere el 1 de julio, casi junto el 30 de julio, y mañana tenemos que festejar también el aniversario de la muerte del general Perón, que aprovechamos lo metalúrgico de hacerlo en este momento y hacer un minuto de silencio el día de mañana por el general Perón.